Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Íñigo. ¿Qué tal? Oye, bueno, para todos Luis es muchas cosas, pero especialmente es el especialista económico, financiero y fiscal de APS. Y hoy nos va a dar unas pinceladas de algo muy importante que estos días, pues, para mucha gente puede ser muy importante, ¿vale? Vamos a contarles, Luis, y especialmente tú nos vas a ayudar a explicar que esta cosa de la que mucha gente oye hablar, que es el concurso de acreedores, ¿vale? Que a veces es una cosa un poco rara, como de, uff, esto es de muy complicado. Pues no, hay información que tenemos que tener, ¿verdad? Correcto. Pues nada, cuéntanos un poco cómo sabemos si cómo sabemos si nuestra empresa está en posición de concurso, a grandes rasgos. Bueno, una empresa está en concurso cuando prevé que va a ser insolvente o es insolvente en este momento. Es decir, que no puede cumplir de forma regular sus pagos, sus obligaciones con un acreedor o varios acreedores de forma repetida. Puede ser una persona jurídica o puede ser una persona física. Antes de meternos en lo que es el concurso, antes de llegar al concurso tenemos otras opciones, Sí, como puede ser una venta, una liquidación y posterior disolución, etc, etc. Entonces, depende de la situación en la que estemos, es una cosa más interesante que otra. Si no tenemos una deuda inferior a 10.000 euros, por ejemplo, 10 o 15.000 euros, es más interesante plantear una disolución con la posterior liquidación y que el propio empresario, administrador, que normalmente en estos casos normalmente la figura del administrador es la misma que la del socio / propietario. sí. Es más interesante hacer frente a esas pequeñas deudas que puedan sumar 10, 15.000 euros que meterte en un procedimiento concursal que se va a dilatar más en el tiempo, que lleva unos honorarios de los especialistas que lo hacen, el abogado, el procurador, el administrador concursal también tiene que cobrar algo. Entonces, tenemos esta primera opción, cuando son deudas inferiores a 15.000. Luego tenemos una 10, 15.000. Luego tenemos otra opción, que es la que todos conocemos, que es un traspaso. Hombre, depende de lo que valga mi unidad de negocio o mi activo, con sus inmuebles, su mobiliario, todo lo que lleva el negocio, pueda ser más interesante hacer un traspaso que meterte en un proceso concursal. Es decir, si yo tengo un local que en su conjunto vale 100.000 euros y yo debo 80.000, pues es más interesante intentar llegar a un traspaso, aunque tenga que ser pues 65, 70, 65, 70.000 euros. Que nos queda margen. Claro, que meternos en un proceso concursal. Claro. Bueno, si vistas todas estas opciones, ninguna nos cuadra, tenemos un volumen importante de deuda superior a 15.000, 20.000 euros, pues sí, podemos ya ver el tema del concurso. Repito, un concurso es un procedimiento legal tanto para una persona física como para una persona jurídica que prevé o sabe que va a estar en situación de insolvencia, pero de forma repetida. Es decir, que yo no pueda pagar un proveedor o que devuelva un talón no quiere decir que yo sea insolvente o que tenga que estar en concurso, sino es algo que se tiene que dar de forma repetida. Por mucho que venda, por mucho que margine mis productos, sé que no me va a quedar dinero para seguir pagando recurrentemente durante los próximos meses. Bien, entiendo que también hemos intentado todo, pólizas de crédito, ICOs, confirmings, que nos deje pasta algún familiar, Estamos hermano, apretados ya. Hemos gastado ya todas las balas. Entonces, pues bueno, nos metemos ya en el proceso concursal. ¿Cómo se inicia un proceso concursal? Bueno, pues uno de los socios o el propio administrador comunica que está en situación de insolvencia. Entonces, esto se presenta en el juzgado y os voy a poner, vamos a compartir la pantalla y os voy a poner cómo es este proceso. Aquí lo podemos ver. Perfecto. Bueno, lo primero que es la insolvencia que hemos hablado. Puede ser presente o futura, pero eso sí, de forma repetida. Luego, si somos nosotros los que solicitamos el concurso, es un concurso voluntario. Pero también se puede dar
La casuística de que yo no manifieste la necesidad de estar en concurso y se junten 3, 4, 5 proveedores que conozcan mi situación y sepan que soy insolvente de forma repetida y me metan un concurso. Esto ya no es lo mismo un concurso voluntario que un concurso necesario. O sea, cambia. No es lo mismo llegar yo y decirle al administrador concursal, oiga, mire, yo he hecho todos los esfuerzos, me levanto todas las mañanas, abro la persiana y es que no consigo. Nada recomendable. Nada recomendable esta opción. Nada, no. Vamos, es que no lo eliges tú. Es que llega un 4, 5, 3 proveedores, se juntan, demuestran que efectivamente estás en situación de insolvencia y ya te toca a ti, eres tú el que tiene que demostrar en un juzgado que efectivamente que tu empresa es solvente y como tengas deuda en seguridad social o administración o cualquier deuda te llevan al concurso y ya es concurso necesario. Con lo cual ya el administrador concursal no ve la empresa con los mismos ojos que si hubiese sido tú de forma voluntaria que dice, oye, esta situación no puede continuar. Bueno, pues ahí lo vemos. Esos son los dos tipos de concurso que tenemos. Luego se lleva al juzgado de lo mercantil, el juez lo admite a trámite y al cabo de unas 4 o 8 semanas, ahora con todo esto del COVID pues están tardando un poquito más, nos llega el auto de admisión de concurso, es decir, ya, como, por así decir, el expediente, ya tenemos un número de concurso, que es el nuestro. A los 4 o 5 días aparece el administrador concursal, que es un señor abogado, con una preparación específica por todo el tema de los concursos, para todo el tema de los concursos, y vemos que cuando presentamos el concurso podemos abrir dos fases. Una es la fase de común, que es con la que llegamos a un convenio con los acreedores, sí. Y otra es acudir directamente a liquidación. Es decir, es que yo no tengo posibilidad de llegar a un acuerdo con mis acreedores y realizar un plan de pagos, cumplir con ese plan de pagos, con la correspondiente quita, alargando la deuda, es decir, pasándola de corto a medio, incluso a largo plazo. Es decir, tenemos dos fases. Muy feo. Tenemos dos fases. Una que es la de convenio. Quiero llegar a un acuerdo con mis acreedores porque mi negocio es rentable, pero no es lo suficientemente rentable para aguantar la carga financiera que tengo. O directamente digo, no puedo. O sea, es que mi negocio no es rentable. Con lo cual, por mucho acuerdo que haga con los acreedores, no soy económicamente rentable, no tengo ningún excedente a final de mes, por lo que no puedo pagar ninguna deuda de pasado ni presente. Y eso ya es directamente fase de liquidación, que es la última fase. ¿Cómo es la fase de liquidación? Pues bueno, el administrador coge, ya has comunicado previamente todos los créditos, se determina la masa activa y la masa pasiva, es decir, lo que tengo y lo que debo. El administrador concursal hace una serie de informes, bla, 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 y al final lo que tengo con lo que debo. Se intenta vender la unidad de negocio, generalmente intentas vender el restaurante en una unidad completa, es decir, como si fuese un traspaso. Es que al final ahí se produce un traspaso de la unidad de negocio. Con lo que se saca de esa unidad de negocio se empieza a liquidar todos los pasivos. ¿Quién tiene prioridad? Pues, hombre, los trabajadores tienen prioridad. ¿Quién es el que menos prioridad tiene? Pues el socio y todos los familiares o personas vinculadas a ese socio administrador. Entendido. Bien. Yo creo entonces, que... Sí, perdón, Luis. Sigue, sí. Empiezas a saldar todas las deudas y hasta dónde hemos llegado. Hay unos créditos que son los créditos masa, que son los créditos que es hasta la fecha del concurso, todas las deudas que yo arrastraba, y luego hay otros créditos concursales, que son los que se nacen en el momento de que presento el concurso. Es decir, si yo presento el concurso y mi auto de admisión es con fecha 1 de febrero, pues los créditos concursales son los que se vengan a partir del 1 de febrero. Los créditos masa son los posteriores al 1 de febrero. Tienen prioridad los créditos concursales, lógicamente. Ahí tenemos, por ejemplo, la dirección del administrador, sus honorarios, los honorarios de la dirección del concurso, pues el abogado, el economista, la gente que tengamos detrás preparándolo. Y bueno, esa es luego el concurso se califica en culpable o fortuito. Normalmente suelen ser fortuitos todos, culpables muy raro. Hay un detalle, Luis, perdóname que te pregunte yo, una cosita.
En el tema de las sociedades limitadas es muy importante recordarles, yo creo, a los administradores de esas sociedades que están obligados a anunciar su fase, su situación concursal, es decir, a proceder en el caso de que no realmente estén en un momento en el que no puedan acudir a los pagos de sus acreedores, ¿no? Quiere decir que si no, podrían ir contra los administradores en caso de desastre económico del negocio. Si no se procede adecuadamente, al final podrían llegar a hacerse cargo de esas deudas, ¿no? Sí, sí, podrían ir contra ellos de forma solidaria e ilimitada. Quiere decir que si no cumples esto que tú has dicho, es decir, tu obligación como administrador, si tienes unas pérdidas superiores al 50% del capital social, la ley de sociedades dice que estás en obligación de disolver y posteriormente liquidar. Si tú no haces esto, si tú no cumples con ello, eres responsable. Ya no tienes el parapeto de la sociedad limitada. Es decir, cuando nosotros tenemos una sociedad limitada, respondemos por el capital aportado. Si yo me quito esa sociedad limitada, responde Luis Serrano con todo su patrimonio y de forma ilimitada. O sea, todo. Exacto, exacto. Eso es muy importante. Saber que hay unas responsabilidades como administradores y no esperar al desastre para que vengan los acreedores contra nosotros y no haber ejecutado realmente el anuncio de la liquidación o del concurso de la sociedad, que es la obligación del administrador cuando no puede la empresa. Correcto. Y en el caso de hacer las cosas bien, ¿cómo quedo yo como empresario o como autónomo que he tenido el negocio? ¿Hay Quita la alguna...? pantalla ya. Sí, Sí, perfecto. dime. ¿Quedaría alguna cuestión importante que, aparte de que has tenido que afrontar pues, una situación calamitosa, podríamos reiniciar nuestra actividad en un proyecto nuevo? ¿Tendríamos que esperar? Imagínate que eso... Sí. Os voy a contar lo que me parece la mejor situación para el concurso. Para mí, las mejores situaciones de concurso son cuando tienes poca deuda bancaria. O sea, yo prefiero endeudarme con las administraciones, incluso con proveedores. ¿Por qué? Porque actualmente y desde hace muchos años, cuando nosotros firmamos un crédito, una póliza, un confirming, cualquier instrumento financiero, nos piden que firmemos como avalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo si monto concurso y no le pago la póliza de 50.000 euros al banco X, luego van a decir, oye, vale, tu empresa no ha pagado, pero ahora pagas tú. Y si tú tienes propiedades o tienes activos, van a ir a por ellos. Otra cosa, normalmente se suele llegar a un acuerdo, porque si tú tienes una casa con una hipoteca, el banco no quiere quedarse tu casa con tu hipoteca. El banco lo que quiere es que le pagues su dinero, que era su negocio. Su negocio no es luego quitarte la casa o quitarte el coche o lo que tengas y venderlo. No es el negocio. Siempre se llegan a acuerdos posteriormente. ¿Por qué digo que la mejor deuda en estos casos es la de las administraciones públicas o la deuda con proveedores? Bueno, porque desgraciadamente los proveedores, a los que todos en este sector queremos mucho, pues no tienen esos instrumentos de poder ir contra tu casa. Ellos se quedarían en la sociedad limitada, no podrían pasar a Íñigo o a Luis. Persona física. No podrían llegar a él. Exacto, no podrían llegar a nosotros. Entonces, y las administraciones públicas, lo mismo, siempre y cuando la deuda sea del no ingreso del IVA o del no ingreso del impuesto de sociedades o del no ingreso del IRPF. No es lo mismo, ojo, esto es importante, si a mí me han sancionado porque yo he hecho una irregularidad fiscal y me han sancionado 100.000 euros porque no presenté el impuesto de sociedades o porque oculté ventas o por lo que sea, eso luego te lo derivarían. Es decir, pasaría a Luis, terminaríamos el concurso, me habrían quitado la deuda, pero esa sanción por no ingresar, por haber cometido un delito fiscal, llegaría a Luis como persona física. Bueno, y por eso digo que esas son la mejor deuda en este caso, porque los bancos, cuando nosotros pedimos un crédito, nos hacen firmar todos, incluso nuestra mujer o nuestro socio, pues también, y prefieren 5 que 2. Es complicado, los bancos son más complicados. Claro, también han aprendido, lógicamente. Yo saco como conclusión que no esperemos a afrontar los problemas financieros, ¿no? A resolver estas situaciones antes, o sea, que no pase el tiempo, sino que las afrontemos para resolverlas.
Por supuesto, y cambia mucho el resultado de adelantarnos a la jugada. Es decir, si preveo que voy a estar en insolvencia, si preveo que puedo estarlo, voy a empezar a asesorarme, voy a montarlo bien, voy a hacer llegar, qué producto, qué necesito para llegar. Pero la planificación es importantísima. Durante, antes, después, siempre es importante. Y en estos casos nos jugamos mucho. Claro. Luego, un buen concurso, el empresario al año y medio está montando otro negocio. Reinicia actividad, ha resuelto bien las deudas, no se ha quedado lastrado ni con un paquete de problemas detrás, responsabilidades. Sí, yo creo que eso es muy importante que todo el mundo lo sepa, que es mejor afrontar los problemas con especialistas y que no esperar a que nos venga el gran problema cuando es tarde, ¿no? Correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te volveremos a consultar. Y ningún placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.